Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal que tenemos en TX Plus, donde podemos conocer a las mujeres que están liderando la transición energética y por supuesto también que están liderando todos los aspectos de la sostenibilidad y sustentabilidad en Chile, ¿no? Al igual que todas las semanas, tengo que comenzar agradeciendo y saludando a AES Chile y RWE, que son nuestros Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos patrocina desde el comienzo, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Hoy, la verdad que vamos a conocer sobre un tema que a mí particularmente me gusta mucho y me interesa mucho porque no lo conozco tanto y se refiere a la importancia y de cómo se lleva adelante este análisis de los territorios, pero desde la mirada más bien de los ecosistemas, flora, fauna, vegetación, paisaje, etcétera. Eh, Siempre previo a dónde se va a instalar los proyectos energéticos o de cualquier tipo de proyecto. El día de hoy hablaremos, por supuesto, de energéticos para que sean sostenibles en el tiempo. Y para conversar sobre esto, tenemos esta mañana con nosotros a Paula Enríquez. Ella es analista ambiental de la empresa RWE, a que queremos mucho además porque también es una de nuestras auspiciadoras, como mencionaba al comienzo. Ella es ingeniera en recursos naturales renovables de profesión. Tiene experiencia tanto en el sector público como el sector privado, donde ha podido obtener un amplio conocimiento sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos y análisis estratégico del territorio, evidentemente un factor fundamental en el desarrollo de proyectos energéticos y esta transición que estamos viviendo. Paula, ahora sí, con esta introducción, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Hola Fernanda, gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. La verdad, como te decía, para mí es un tema que me interesa mucho conocer, así que voy a aprovechar tu experiencia para que nos ayudes a profundizar un poquito para todas y todos quienes nos están escuchando y viendo hoy. Comencemos por lo que estás haciendo actualmente, que me parece súper interesante. Tú perteneces al equipo de desarrollo de proyectos de RWE, digo, donde entiendo que tienes la misión de levantar toda esta información base previa de los territorios para la evaluación de los proyectos. Ahí una visión más bien general de cómo está planteada la industria en este minuto. ¿Cuál es la importancia para ti y basado en tu experiencia de esta etapa inicial de los proyectos energéticos? Ahí, mira, yo veo que es algo muy relevante para el desarrollo de proyectos por varias cosas, porque primero, levantar información inicial de los sitios, por ejemplo, que se están mirando para un posible proyecto de energía, te ayuda primero a levantar posibles alertas, a ver dónde podrían haber aspectos críticos que podrían estar en, digamos, de interferir en el desarrollo correcto del proyecto. Entonces, lo primero es que te permite levantar alertas y junto con eso también cómo poder hacer un trazado de cómo vas a elaborar tu permiso ambiental posteriormente. Por ejemplo, si yo veo que es un área donde la avifauna puede ser un tema relevante o vegetación es un tema relevante, por supuesto que voy a enfocar también mis esfuerzos en ese tipo de variables para poder levantar información que sea bien robusta y que me permita entender bien también el sitio donde estoy y cuáles podrían ser los posibles efectos de mi proyecto en ese sitio. Entonces, por un lado, yo lo veo como que te permite levantar las alertas y trazar como el camino posterior en cómo voy a abordar mi elaboración de permiso ambiental. Y por el otro lado, también veo que es muy importante el relacionamiento temprano con las comunidades que puedan haber vecinas al sector, porque al final es eso lo que te va a poder habilitar después a poder construir y operar el proyecto. Como que al final el desarrollo lo veo bastante como, por ejemplo, los cimientos de un edificio, que quizás los cimientos no se ven, pero son los que te dan como la robustez para después poder construir tu edificio. Entonces, esto es como lo mismo. Al final, quizás la etapa de desarrollo es una etapa que no es tan visible como en la construcción o la operación de un proyecto, pero es la que te habilita para poder después poder operar tu proyecto de manera apropiada. Entonces, creo que es una etapa inicial clave que te puede marcar después el cómo sigue el proyecto. O sea, al final, este tipo de, esta etapa donde trabajas tú y que hay, como dices tú, es la base, ¿no? Si no tenemos un acercamiento temprano, ya sea conocer el territorio, conocer tu ecosistema, lo que hablabas tú, cuál es la fauna que está acá en este territorio y poder
ojalá poder trabajar juntos, ¿no? O sea, o sea, entiendo que uno ahí decide si es que el proyecto efectivamente es viable de desarrollar en esos territorios según lo que ustedes identifican, como también quizás hay factores Sí. que hay que considerar, que no implica que el proyecto no se realice, pero hay que considerar. Ahí te quería hacer una pregunta. Tú mencionabas los estudios de impacto ambiental, por ejemplo. Hay algunas personas que podrían pensar que las empresas, y que no todo es blanco y negro, ¿no? Que eso un poquito también quiero dejarlo claro. Hay un trabajo con convicción de poder llevar adelante los proyectos y con respeto en los territorios y con cuidado en los territorios. Esa es mi visión, por lo menos. Eh, pero Ujú. mucho se piensa de que a veces este trabajo que hacen es netamente para poder aprobar los estudios, ¿no? Poder hacer el check de los estudios y después uno se olvida un poco de lo que pasó en los territorios. Ahí cuéntanos tú de repente cómo funciona, porque por lo que tú me comentaste anteriormente, cuando conversamos antes del programa, esto es un acompañamiento más bien de largo plazo y un seguimiento también, no es una cosa que se hace al principio, se hace el check y después se olvida. Cuéntanos un poquito de ese proceso y también a tu juicio la importancia de tener esta relación también a largo plazo con los territorios. Sí, bueno, ahí para nosotros es súper importante generar relaciones que sean de largo plazo, que sean relaciones de confianza, que sean relaciones robustas, y por supuesto que eso al final se logra con tiempo, po. Es como una amistad, o sea, una amistad uno la va cultivando y necesitas tiempo, confianza, actuar de buena fe. Hay distintos como, yo creo, ámbitos en los que te van a permitir tener estas relaciones duraderas. Nosotros desarrollamos los proyectos, pero también en RW los construimos, los operamos y estamos ahí hasta el cierre. O sea, es Entonces vamos a una estar en larga ese vida territorio, juntos. exacto, vamos a estar en ese territorio por lo menos 40 años, considerando al final todas las etapas desde un desarrollo hasta que el proyecto finalmente termina su vida útil y se cierra. Entonces estamos muy convencidos de eso, de que para generar relaciones sanas y en el fondo resilientes, es muy importante acercarse a las comunidades de manera temprana. Por ejemplo, nosotros en los proyectos en los que estamos desarrollando ahora, el relacionamiento temprano, claro, comienza incluso, no sé, pues 1 año y medio, 2 años antes de ingresar el proyecto al CIA, porque estamos seguros de que eso también nos puede ayudar también a generar proyectos más en armonía con, como decías tú, con respeto a los territorios y a las comunidades que están ahí. Así que sí, lo veo como muy importante y sobre todo en esta relación de largo plazo. Y con las variables ambientales como la vegetación, la fauna, también es el caso porque generar estudios con tiempo en los que uno va profundizando la información de a poco es lo que te va permitiendo también interiorizarte y ir viendo más o menos dónde pueden haber impactos y cómo puedo yo abordarlos, mitigarlos, evitarlos. Quizás con un buen diseño de proyecto yo puedo mitigar o evitar incluso muchos de esos impactos. Entonces es muy importante partir con esa información de manera temprana, cosa de que vaya incidiendo en el diseño del proyecto y que te haga hacer al final un mejor proyecto. Sí, y que te logre, y que logre hacer el proyecto, porque si no lo hacemos esa primera etapa bien, la verdad es que es bien difícil que se pueda llevar adelante. Quiero Sí. indagar un poquito más en tu trabajo en particular y por supuesto, esta área que representas hoy día en Girl Power, pero que hay muchas personas que lo están desarrollando, pero que a mí, como yo decía, no lo conozco tan de cerca, ¿no? ¿Cuál es la forma en que ustedes levantan todos estos estudios ambientales? ¿Cuáles son quizás los principales factores? No vamos a dar el detalle de todos los cheques que salen en el estudio, ¿no? Pero claro, ¿cómo se acercan a los territorios? Porque tú mismo comentabas, esto también hay un proceso de aprendizaje, me imagino, porque tú puedes tener muchísimo conocimiento, pero no necesariamente vas a saber en detalle cuáles son las características de cada una de las zonas donde se va a instalar el territorio, o sea, perdón, los proyectos. Entonces, Mm. ¿cómo es ese proceso? Como del paso uno, vamos a levantar información a través de cómo lo hago y después ya en terreno, Mm. cuáles son un poco los temas que se buscan identificar en los territorios en términos de ecosistemas, por ejemplo. Sí, mira, ahí lo primero es empezar a revisar información disponible. Hoy día las instituciones públicas, bueno, también digamos, hay que analizar información bien heterogénea, como de distintos ámbitos, y buscar, por tanto, en las instituciones públicas qué hay disponible. Por ejemplo, en términos de vegetación, qué tipo de vegetación tengo. Es posible que, por ejemplo, es bosque, es matorral, es pradera. Es posible que haya alguna especie que esté en categoría de conservación
Lo mismo con las aves, ¿qué especies probables hay, especies potenciales? También si hay alguna que pudiese estar en alguna categoría que pudiese ser más sensible. Suelos, por ejemplo. Hay hoy día sectores del país en que se quiere potenciar bastante la agricultura. Y entonces tengo suelos agrícolas, es una competencia, por ejemplo, con mi proyecto en términos de turismo. Es un área turística, ¿dónde están los atractivos? ¿A qué distancia están? Áreas protegidas, lo mismo. Tengo, por ejemplo, parques, reservas, distintos tipos de áreas protegidas que hoy día tenemos, u otras que a lo mejor hoy día no tienen como esa categoría, pero por ejemplo cursos de agua, ríos, lagos, que pueden hacer que sean reservorios, por ejemplo, de biodiversidad. Entonces uno empieza a analizar, bueno, y por supuesto también la presencia de comunidades vecinas, tengo por ejemplo asentamientos cerca, a qué distancia están, los instrumentos de planificación territorial también, a veces estos proyectos están en zonas rurales, que no están regulados, pero a veces sí pueden estar en zonas que sí están reguladas, entonces es súper importante revisarlos también. Y ahí uno se va haciendo una idea del territorio, analizando imágenes satelitales también, te Y vas la haciendo una información idea base, del Paula, lugar. estamos con un pequeño delay para quienes nos están viendo y escuchando, así que a veces yo la interrumpo, pero no a propósito, porque estamos con un delay un poquito. Eh, ¿De dónde sacas esa información inicial de los organismos públicos como el paso uno de la investigación, para hacerte como el escenario general? Sí, Tú hablabas sí. de turismo, imagino que Ahí Cernatur, CONAF, por esa línea, ¿no? sí, sí, ahí viene harta información de los servicios públicos, claro, como dices tú, Cernatur, CONAF, CONADI, el INE los asentamientos, en suelos el SAG, el Ministerio del Medio Ambiente con las áreas protegidas, con los humedales. Ahí hay distintos servicios públicos, han ido continuamente actualizando este tipo de información, entonces hay que estar ahí siempre monitoreando y lo otro también, que una fuente de información valiosa es también el CIA, si hay proyectos cercanos, sean o no de energía, mejor si son de energía porque es como de la Claro. misma naturaleza, pero si hay otros proyectos, también es importante revisarlos y ver más o menos las temáticas que salieron en esa evaluación ambiental, porque eso también te va dando mucho también la idea del sector y del territorio en el que estás. O sea, con ese escenario, entonces ustedes llegan al territorio ya con una base armada y empiezan a hacer sus análisis propios también, identificando probablemente si hay una, que yo conversaba con la Paula antes de la entrevista, porque por supuesto que quería saber un poquito más antes. Claro, para mí puede ser una rama, una maleza, y la verdad puede ser un elemento tremendamente importante para ese territorio, y ahí es la importancia también de quienes hacen este trabajo de identificar correctamente y respetar esta vegetación, por ejemplo, de los territorios. Paula, yo también tenía ahí una duda porque me imagino porque la gente pensará esto se hace en un periodo específico y después en ciertas, quizás no es tan seguida el seguimiento de no sé, los suelos, etcétera, la flora, la fauna, pero entiendo que hay ciclos, ¿no? Y que eso hace que un estudio sea efectivamente, un análisis sea efectivo. Por ejemplo, no sé, pues el periodo de reproducción o de los tiempos en que efectivamente anidan las aves de su territorio. ¿Cómo se logra poder identificar quizá estos ciclos para poder hacer ese seguimiento correcto y tener los resultados que correspondan? Porque si lo hacía en un periodo que no corresponde, no vaya a identificar tenéis el territorio con nidos, ponte tú. ¿Cómo lo hacen en Mm. ese sentido? Bueno, ahí hay que ir viendo, por ejemplo, qué tipo de especies son las que yo tengo y en el fondo ir tratando de conocer como el ciclo de esas especies. Por ejemplo, en fauna, bueno, en un estudio de impacto ambiental hay que hacer campañas de línea base en todas las estaciones del año. Entonces, eso también te va dando como el pulso en las distintas estaciones, con las distintas características que tienen las estaciones, sea el verano con el calor, el invierno con el frío, el otoño y la primavera, estas estaciones más transicionales. Entonces, todo eso te va ayudando como a entender el ciclo anual de las especies. Es muy importante la primavera siempre porque es la estación donde se registra mayor cantidad de especies, la estación donde hay generalmente las temporadas reproductivas, entonces es muy importante siempre tener buenas campañas de primavera, pero en general durante todas las estaciones del año, porque eso te ayuda a darte una idea de cómo va durante el año con los cambios climáticos y como con todas las temporalidades, ir pudiendo dándote una idea
de cómo van cambiando las especies y va cambiando al final tu sitio. Entonces es muy importante campañas estacionales y también según las especies que yo tenga en mi sitio, poder ir justo en la temporada, por ejemplo, en que esas especies se manifiestan como en su mayor expresión. Y ahí, por ejemplo, en el norte hay especies de aves que durante el último tiempo en las evaluaciones ambientales han sido bien abordadas, que son la gaviota garuma y la golondrina de mar, por ejemplo. Esas especies son particulares porque ellas viven en la costa, pero anidan en el desierto. Pueden llegar hasta 100 kilómetros o incluso quizás un poco más hacia adentro. Entonces ellas todos los días viajan a la costa a buscar alimento, vuelven al desierto a sus nidos y así. Entonces es muy importante, por ejemplo, si es que yo estoy en un área en que potencialmente pudiese encontrar esas especies, poder ir en las temporadas en que nidifican, que es generalmente a fin de año, por ejemplo en noviembre, diciembre, poder ir en esas temporadas y poder registrar bien si hay o no presencia de nidos de esas especies, que además están en categoría de conservación y que son especies como sensibles en los ecosistemas del norte. Entonces, es muy importante poder realizar esos seguimientos y hacer seguimientos periódicos, monitoreos periódicos, cosa de poder ir entendiendo la dinámica de esas especies en esos sectores. Y además así uno al entenderla también, como te hablaba antes, te puede ayudar a hacer un mejor diseño de proyecto, etc. Entonces, es muy importante poder hacerles el seguimiento. El análisis, la verdad, no tiene mucho sentido porque la importancia es lo que decís tú, poder identificar el ciclo de estas aves, de esta, ¿cómo se llama? ¿Gaviota de? La gaviota garuma y la golondrina de mar, que ahí son varias especies, ese es como el nombre genérico, pero ellas, por ejemplo, tienen estas particularidades que anidan en el desierto como en sectores bien reconocibles, que tienen como un sustrato bien reconocible, entonces es importante, si estoy en un sitio que eventualmente podría albergarla, es importante ir a terreno en las temporadas que se requiere para poder verla. Oye, te voy a hacer una pregunta, quizás muy nada que ver, pero escuchándote como que me nació. Hablábamos de las temporalidades, otoño, primavera, verano, ¿no? Y mencionaste también el cambio climático. Tú ahí que estás con las patas en el barro, digamos, ¿no? En el terreno. ¿Has notado algún cambio así como efectivo en estos ciclos de donde se empiezan a mezclar? O sea, yo en lo personal siento que acá tenemos como un gran invierno y un gran verano, como que las transiciones ya no se sienten tanto. ¿Se ve también eso en el comportamiento de la flora, de la fauna? ¿O tú así como en términos bien generales? Claro, habría que hacer como quizás ya estudios de largo plazo como para monitorear bien. Entiendo, pero claro, solo de yo impresión, sí creo eso voy. pero yo sí creo que, claro, las temperaturas han ido cambiando, sea para arriba o para abajo, al final va a depender del sector en el que están, y eso sí tiene incidencias como en los ciclos reproductivos y en la conducta que tienen las especies. Entonces, si bien hay que hacer estudios como de largo plazo de monitoreo en que yo pueda como poder, por así decirlo, comparar cómo era hace 30 años hasta hoy día, y incluso poder hacer después como proyecciones según los cambios que se prevén en ciertos escenarios de cambio climático. Claro, sí es un hecho de que los cambios en las temperaturas y en las condiciones del hábitat, por supuesto que van a repercutir en las especies, en cómo se comportan, cuándo se reproducen, en su forma de crecimiento, etc. Entonces, sí creo que pueden haber cambios importantes como en ese Es como el doble ámbito. desafío, porque esto nos va girando a todo. Entonces, muchas de las cosas ya aprendidas, incluso con años de experiencia, van a empezar a ir mutando por lo mismo que hablábamos. O sea, la primavera ya no va a ser tan primavera, no va a ser tan marcadas las 4 estaciones, ya están dejando de ser tan marcadas. Quiero pasarme a otra tecnología, a otro energético. Hace poquito, creo que a fines del 2022, a comienzo de RW justo anunció el desarrollo de su primer proyecto de hidrógeno en Chile, ¿no? Y ahí, apuntando a tu área de trabajo, ¿qué tanto más complejo, no, es el análisis de los territorios? Porque desde mi punto de vista y como uno lo ve, son proyectos mucho más amplios, que requieren más infraestructura, que probablemente tienen complejidades distintas al desarrollo de las energías renovables como tal.
ustedes que ya están metidos en esta máquina, ¿ves alguna diferencia mayor entre ambos proyectos o cuáles son quizás las complejidades que han tenido que enfrentar en ese proceso de hidrógeno en particular? Mira, ahí yo creo que una como de las complejidades quizás como más grande es que no hay proyectos de hidrógeno verde como a gran escala hoy día en Chile. Estas en el fondo son los primeros desarrollos de proyectos que se están llevando a cabo, los de Magallanes, en Antofagasta. Entonces, no hay experiencias previas, entonces eso hace de que todas estas experiencias que se están ahora desarrollando van a sentar un poco las bases a cómo se va a ir desarrollando hacia el futuro. Entonces, eso yo veo que es un desafío como bien importante. Y en ese ámbito, como dices tú, claro, son proyectos de gran escala, porque tienes por un lado el parque eólico, que igual son proyectos de parques eólicos más grandes quizás que los que tenemos hoy día en el CEIA. Entonces, ya por un lado, aunque es una tecnología conocida, sí son proyectos quizás más grandes que los que tenemos hoy día como en funcionamiento o en el CEIA. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado está todo lo que es los procesos químicos, la planta, la electrólisis. Entonces, toda esa parte que hay que abordar. Y también está toda la parte como más del medio marino, por así decirlo, que es el puerto, por ejemplo, toda la infraestructura que se requiere portuaria, tanto para permitir el ingreso, por ejemplo, de los aerogeneradores, como también para exportar el hidrógeno verde o los productos que se vayan a exportar, los derivados que se exporten. Las plantas desalinizadoras, por ejemplo, Claro, es un mundo. Son como varios mundos que se unen. Sí, es mucha infraestructura que se necesita para habilitar al final este tipo de proyecto y por lo tanto las áreas son mucho mayores también. Entonces, por ejemplo, ahí un desafío es levantar buena información. En el caso de nosotros que estamos trabajando en este proyecto en Magallanes, también Magallanes es una región también en que hay menos experiencia en este tipo de proyectos. Claro. Entonces es muy importante y nosotros lo hemos hemos estado tratando de hacerlo así, de levantar información temprana, lo mismo que hablábamos un poco antes. De a poco vamos profundizando. No necesariamente somos todos expertos en Magallanes, por supuesto que no. Entonces uno de a poco se va familiarizando y vas viendo dónde te tienes que enfocar para ir levantando información que te ayuda a hacer un buen diseño de proyecto. Entonces, por un lado veo como ese desafío de hacerlo con tiempo, ser pionero, hacerlo con tiempo para poder levantar información que sea de calidad y que te permita hacer un buen proyecto y buenas evaluaciones de impacto. Y por el otro lado, lo que hablábamos un poco de la infraestructura que se requiere para este tipo de proyectos. Y que ahí encuentro como, desde mi perspectiva, encuentro que ha sido muy positivo las colaboraciones que se han ido dando como público-privadas, que también al final una empresa quizás no se puede hacer cargo sola de hacer este tipo de proyectos. Se requieren muchas aristas para que funcione y sea un buen desarrollo. Entonces creo que ahí hay que trabajar muy de la mano, tanto entre empresas como con el sector público, para poder hacer infraestructura, por ejemplo, que sea compartida, con la finalidad siempre de poder mitigar todos los impactos que puedan estar asociados a la industria y de poder trabajar como de manera más armónica. Y me parece tremendamente importante lo que estás diciendo, porque acá, a diferencia de una central eólica, solar, claro, no podemos construir un puerto por cada planta de hidrógeno. Nos obliga un poquito a colaborar, ¿no? Tenemos que colaborar y como dices tú, estamos aprendiendo. Y en este aprendizaje, qué mejor que compartir conocimientos para tratar de que sean proyectos que sean sostenibles, que estén bien vinculados con los territorios, que se compartan las buenas experiencias, lo que encontró uno, lo que encontró el otro. Si aquí me tomo de lo que dice Paula y dejo la invitación también a colaborar acá. Nadie se tiene que quedar con la pelota. La idea es que podamos compartir y pasarnos esa pelota, porque al final es un proyecto, o sea, es una tecnología, un energético que está pensado para acelerar la transición energética, para acompañar, por supuesto, también a las renovables. No hay hidrógeno verde si no hay renovable, entonces un match perfecto a mi juicio y donde tenemos un tremendo potencial.
Paula, quiero aprovechar, estrujarte un poquito más a nivel de tu experiencia y conocimiento. Hemos hablado más bien de lo que es generación, ¿no? Bueno, el hidrógeno es una patita media de almacenamiento más que de generación misma, no es generación por sí sola. Pero yo estuve ahí mirando y también tienes una amplia experiencia en términos de lo que es el análisis de franja, ponte tú, desde lo que es transmisión, el segmento transmisión, que tanto que sabemos que es un segmento que va un poquito más lento de la generación actualmente, que está generando un problema en términos de poder transportar correctamente toda esta energía limpia que se está generando. Entonces quiero llevarte quizás a que nos cuentes a quienes nos están escuchando también hoy, cuáles quizás son las complejidades en el análisis de territorio de ese segmento de transmisión. Porque claro, acá estamos hablando de un territorio, cuando hablamos de una planta de generación eólica, ponte tú, está aquí, y te mueves como acá en su entorno, pero cuando estamos hablando de una línea eléctrica, estamos hablando de una línea que puede traspasar regiones con distintos escenarios, con distintos ecosistemas. ¿Cuál es a tu juicio la principal complejidad? ¿Va por ese lado que yo estoy especulando? Y también, ¿puede ser que este análisis más profundo sea parte de los factores por qué retardan más estos proyectos? Sí, o sea, yo creo que ahí sin duda la longitud de las líneas es algo muy importante en la hora, digamos, de las evaluaciones ambientales, porque hay mucha más heterogeneidad de ambientes, po. Entonces, eso, no sé, pues una línea de 100 kilómetros puede atravesar distintos sectores, algunos con bosque, otros con matorrales, etcétera. Entonces, eso hace también de que tengas muchas más variables que abordar. Cada territorio tiene su particularidad, cada uno va a tener sus sensibilidades y también va a tener como aspectos que son más relevantes de abordar. Entonces, por un lado, yo creo que la transmisión tiene eso. Por ejemplo, no sé, pues Quimarlo Aguirre son 1.400 kilómetros de largo, o sea, esa línea va desde Antofagasta hasta Santiago. Ahora Entonces, entiendo que claro, yo me Kimal no imagino que ahí, tuvo estudio de franja. no, Sí, Quimal no tuvo estudio de no, franja, se va, me imagino, no sé cuándo le ingresarán a evaluación ambiental, pero debiesen estar preparando su estudio. Entonces, claro, ahí son líneas en que tienen complejidades en la heterogeneidad, digamos, de los territorios que atraviesan y todo. Y bueno, y otra cosa que yo creo que también es a diferencia de las líneas, en que hay muchas más personas que están a lo largo con las cuales yo tengo que negociar servidumbres, como toda esa parte de negociación de las servidumbres. Yo creo que enriquece mucho más ese tipo de proyectos porque hay mayor diversidad, hay mayor cantidad de personas con las cuales hay que negociar, entonces también eso hace que sean más complejos al final de desarrollar. Pero más que nada yo lo veo así, como las longitudes que hacen que hayan distintas heterogeneidades, distintas sensibilidades que hay que abordar, Sea, en la que práctica el pueden hacer trabajo es que... el mismo, solo que tienes que ir en líneas tremendamente más largas donde partís como de cero. O sea, todo eso que contabas Sí, de los estudios de base, de levantar la información, del análisis propio como compañía, se extiende por kilómetros y kilómetros. Esa es la principal complejidad, básicamente. sí, sí, sí. Esa yo diría que es, como decías tú, los proyectos eólicos solares están como contenidos, están en una Claro. sola área, más o menos homogénea, y bueno, también tienen sus líneas de transmisión que también van a tener sus particularidades, pero en general van a ser más líneas más cortas que líneas del sistema eléctrico nacional, digamos, Claro, de hablando la como Quimarlo allí, Ricardones canal. Polpaico, Claro, son exacto. megalíneas, como Claro, son llaman. líneas, sí, mega líneas. Entonces, claro, en ese tipo de proyectos creo que es muy importante eso. Oye, Paula, me encanta. Llegamos al tiempo, me quedé con un par de preguntitas que quería cerrar contigo, pero me parece tremendamente interesante lo que cuentas, lo que haces. Y como mencionábamos al comienzo, este es el desde. De acá comienza un proyecto y qué más importante que poder conocer para buscar también herramientas de protección, mitigación, etcétera, a esos ecosistemas. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana. Espero que les vaya súper bien, por supuesto, con todo lo que están desarrollando y con este sello, ¿no?, de sostenibilidad en el ADN de RW también. Y bueno, las agradezco también como Platinum Sponsor a modo de cierre junto con AES Chile y al Ministerio de Energía que nos patrocina también y a Pollux Comunicaciones que hace posible este programa toda la semana. Somos Girl Power, somos Pollux y nos vemos el próximo jueves como toda la semana a las 11:30 de la mañana. Que estén muy bien. Chao Paula, un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Gracias, chao Fernanda, gracias.